Buenas gente, pues hoy vamos a hablar cuánto cuesta competir. Muchos de vosotros me estáis preguntando en comentarios por qué no hago una carrera o cuándo voy a hacer una carrera. Entonces ha llegado el momento de explicarles un poco cuánto valen las carreras y por qué hago solo una o dos al año. Intro. Bueno, primera tanda hecha, sujeta 6.6, dimos muchas vueltas para entrenar un poco el cuerpo. Vamos a hablar sobre cuánto cuesta competir, ¿no? Porque eso ya es el título de vídeo. Pues, cuánto cuesta depende de dos cosas. O vas a ir por privado o vas a ir con un equipo. Yo voy a hablar en mi caso, porque muchos de vosotros me estáis preguntando por qué no voy a competir, por qué no hago alguna carrera. Entonces os voy a explicar mi caso y al final vais a entender por qué hago una o dos carreras como mucho al año. Si vas por privado, antes de que puedes competir, antes que te puedes inscribir a una competición, necesitas tener que licencia de piloto. Y eso, en este caso, pues vale 190 euros. Entonces, licencia de piloto vale 190 euros. En mi caso, como no tengo la furgoneta para desplazarme a otro circuito, porque tengo aparcado aquí coche en Chiva, pues necesito que alquilar una furgoneta, ¿no? Para ir desplazarme, por ejemplo, si hay una carrera en Zuera. Entonces, 3 días normalmente vas viernes, sábado, domingo, y 3 días de alquiler de furgoneta me sale sobre 100 euros. Además, si calculamos que hay X kilómetros que hay que hacer, esos son otros 100 euros, por ejemplo. Bueno, una vez estás en circuito, pues hay que dormir, ¿correcto? Hotel, una habitación doble para mí mismo y para mi mecánico, pues puede valer sobre 80, 100 euros, depende de dónde duermes, pero es eso. Entonces quiere decir 3 días de 80 euros son sobre 240 euros. Y obviamente necesitas también que comer, ¿correcto? Pues comidas, pues quita pon, son 25, 30 euros al día. Eso hay que calcular todo. Ya estamos en circuito, ya dormimos, ya comemos y vamos al circuito. ¿Qué hay que hacer? Primero hay que inscribirse, ¿no? Depende si es una carrera regional o es una carrera nacional, ¿no? Puede variar mucho el precio. En caso de una carrera regional, pues te puede salir inscripción a partir de 100 euros, 100, 150 euros, solo la inscripción. En caso de nacional, ya hablamos de 200, 250 euros. En caso, cuando yo hice en 2019 la carrera de Rotax, como hicieron 2 carreras en un fin de semana, inscripción, si no me equivoco, nos salió sobre 390 euros 2 carreras. ¿Vale? Pues es 390 euros. Como no tengo carpa, pues yo alquilo el box. Entonces necesito que alquilar box para tener la herramienta, para tener un carro guardado, porque tenerlo en remolque y aparcado en hotel no es buena idea. Entonces, box 3 días, 70 euros diario, pues te puede costar sobre 210 euros, 280 euros, depende si estás 3 o 4 días, si vienes un día antes. Como inscripción, lo que te dan son solo 2 días de ticket de pista. Si vienes viernes, en caso de nacional, necesitas que comprar un ticket de pista para viernes, para entrenar con los demás, ¿no? Un ticket de pista depende del circuito, pero vamos a decir más o menos 50 euros. Ahora, juegos. Ya tienes ticket, ya tienes box, hay que entrar al circuito, necesitas neumáticos. Depende de qué nivel quieres estar, puedes, pues, para entrenar, puedes gastar 2 juegos o un juego. Yo normalmente, si lo quieres hacer bien, necesitas 2 juegos nuevos para entrenar y después necesitas un juego para competir. Quiere decir que en un fin de semana puedes gastar a partir de 2, 3 juegos y arriba. Un juego de ruedas nuevas cuesta sobre 185 euros, depende de marca, pero más o menos ese es el precio. A partir de ahí tienes gastos varios, gasolina, aceite, pues todo material que lo puedes usar el día ahí, ¿no? Estos gastos, pues vamos a decir sobre 100 euros arriba, ¿no? Tiro siempre por abajo hacia arriba, ¿vale? Gastos de tener motor a punto. Este punto, pues hay gente que lo hace y hay gente que no lo hace. Ahora, en mi opinión, si vas a gastarte ya todo el dinero que dijo hasta ahora y vas a llegar a un circuito para competir en nivel nacional y no te vas a preparar motor, quiero decir,
equilibrar cigüeñal, poner rodamientos nuevos, poner un pistón fresco. A ver, los demás lo van a tener todo eso. Quiere decir que ya de entrada vas a tener menos posibilidades. Y pues yo siempre me pico, siempre quiero estar ahí, ¿no? Y yo lo hago siempre. Y si haces pistón equilibrado, rodamientos nuevos, te puede salir la jugada sobre 300 euros arriba, depende de lo que haces, ¿no? Todo lo que he dicho, todos los puntos que lo he hecho hasta ahora, si sumas todo, un fin de semana te va a salir para 2.300 euros fin de semana de competir. Ahora, puedes hacer por menos. Por ejemplo, si no haces motor son 300 euros. Si, yo qué sé, si gastas solo un juego de neumático son 200 euros menos. Pero si hacemos lo mínimo que te puede salir una carrera cuando vas fuera son 1.500 euros y de ahí no te mueve nadie. Entonces, a partir de 1.500 euros arriba. Ahora, ¿entendéis por qué hago solo una carrera o dos con mucho al año? Porque esto es mucho dinero, mucho dinero. Entonces, si puedo, hago una quedada, hago esto porque, vale, quedada, por ejemplo, si hay una quedada en Chiva, como tengo carta aparcado, como la rueda voy a usar solo un juego de ruedas porque conozco bien el circuito, sé el setup, duermo en mi casa, pues carrera me puede salir para 500 euros, que tampoco es poco dinero, pero vale, es un poco más posible, ¿no? Para decirlo. Ahora, si vas con un equipo, ya te sale más. Ya hablamos de, aparte de todos los gastos, ¿vale? Te puedes quitar solo parte de los boxes, pero claro, ir con un equipo que te den el mecánico te puede salir por 200 euros, 150, 200 euros al día. Eso es el precio más... A ver, eso es el mejor precio que puedes encontrar en un paddock. Y claro, ya hablamos de unos gastos de 2.700 euros fin de semana. Bueno, yo no sé si vosotros teníais claro de cómo van los precios, de en qué rango se gira competición, pero cuando vas a competir en deporte de motor, en motorsport, da igual si es moto, si es kart, me da igual, si huele a gasolina, la competición es muy cara. Entonces, por eso, para poder hacer esto, necesitas que tener una lucha muy profunda, necesitas que tener mucho dinero para poder hacerlo. Bueno, vamos a entrar otra tanda, vamos a disfrutar un poco más del día, a ver qué tiempos podemos hacer. La primera tanda hice un 56.6, pero vamos, ruedas ya están ya al límite y a ver si podemos mejorar ese tiempo. Ahora, como en octubre vamos a hacer la de Rotax con ayuda de tienda Carten & Wings y a ver si encontramos un patrocinador, pues necesito que prepararme físicamente. Entonces en esos meses que viene hago mucho en casa el entrenamiento y también cuando vengo a rodar quiero hacer muchas vueltas, ¿no? Pues nada, entramos y a ver qué lo hacemos. A ver, como hablamos de competición y los gastos y la vuelta en Chiva realmente ya lo viste 1000 veces, pues decidí de enseñaros la salida de campeonato de Rotax en 2019. La salida está grabada con el teléfono, pero yo creo que se ve bastante bien la primera vuelta. Entonces os dejo aquí el vídeo de la salida. ¡Vamos!
Bueno, al final lo mejor 56.6. El circuito se puso bastante mal y tampoco tengo ruedas. Ya, esto ya quiere decir que no agarre, pero vale, como estamos entrenando de físico, pues entré varias tandas, hice de 10-15 vueltas y así me hago más fuerte, me estoy preparando para el campeonato. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que ahora tenéis un poco más idea de lo que puede valer una competición. Gracias a la gente que me apoya. Si todavía no estáis inscritos y os gustan los vídeos, darme apoyo y suscribir, es gratis. Y nada chicos, hasta el próximo vídeo.